Hola chicos, ¿cómo están? Soy Paulo Dybala y bueno, estoy aquí para responder sus preguntas. ¿Qué serie de tele estás viendo ahora? Bueno, Denis, estuve viendo cómo salió Peaky Blinders, la última estación. Terminé de ver los últimos, creo que son 8 capítulos, así que ahora tendré que encontrar una nueva. ¿Cuál es tu cereal de desayuno favorito? Bueno, Matt, no desayuno cereales. Por lo general desayuno huevos revueltos, palta o a veces alguna banana con frutos secos, pero cereales casi nunca. ¿Qué te gustaría hacer si no fueras futbolista profesional? JJ. La verdad que no sé, nunca me lo puse a pensar porque siempre tuve en claro que quería ser jugador de fútbol desde chico, cumplir mi objetivo como futbolista y lograr una carrera, no sé si como la que estoy logrando ahora, pero era mi sueño, llegar a ser un futbolista profesional, entonces siempre tuve enfoque y concentración en eso y bueno, eh, nunca me puse, pero es una buena pregunta porque tendría que pensar qué me gustaría hacer fuera del fútbol. ¿Quién tuvo el mayor impacto en tu carrera cuando eras niño? Ethan, yo creo que hubo varias personas, obviamente que mi familia me motivó mucho para que pueda lograrlo, lo sigue haciendo todavía, pero bueno, yo también cuando era chico tenía muchos jugadores que me inspiraban, que me gustaba verlos jugar, cómo se divertían, lo que transmitían hacia la gente cuando estaban adentro de la cancha. Y yo creo que eso fue un poco lo que me inspiró a ser jugador de fútbol, a ser como ellos y a tratar de lograr una carrera similar. Y bueno, yo creo que en algunos puntos de vista lo estoy logrando. Si pudieras jugar con 3 jugadores de fútbol de historia, ¿a quién elegirías? Cristian, no es fácil, hay muchos jugadores para elegir, pero bueno, yo creo que mi ídolo siempre fueron Riquelme y Ronaldinho y yo creo que seguramente ellos serían dos. Después el tercero no sería fácil de elegir porque hay muchísimos jugadores históricos que han hecho cosas increíbles dentro de una cancha y que elegiría, pero bueno, elijo esos dos y dejo el tercero para que lo elijan ustedes. ¿Cómo te sientes jugando con el número 10 de la Juve cuando esta camiseta ha sido usada por leyendas como Platini, Baggio y el rey de Turín, Alessandro Del Piero? José, la verdad que es un orgullo, a veces sensaciones increíbles cuando estoy en el vestuario y antes de entrar a un partido veo el número con mi apellido y saber que tengo que llevar una camiseta tan importante y un número tan importante en mi espalda a veces me carga de energía para hacerlo mejor. Obviamente que requiere de mucha disciplina, mucha concentración, mucha entrega, dar el máximo porque obviamente como has dicho tú es una camiseta muy importante donde la llevaron jugadores increíbles y bueno, yo trato de dar siempre el máximo de mí adentro y afuera de la cancha para ser como ellos también en un futuro y que bueno, que cuando los nombren a ellos también me puedan nombrar a mí. ¿Qué es la historia de tu celebración? Se basa un poco en que yo creo que todos en la vida pasamos por momentos difíciles y yo lo relacioné más con el campo de juego. Entonces, cuando tuve un momento difícil de mi carrera tras un fallido penal en una final con Juventus, sabía que tenía que salir adelante y bueno, soy un amante de los gladiadores y yo creo que fue un poco por eso, ponerme una máscara y salir a luchar como lo hacían ellos en cada batalla, en cada partido, entonces fue una asociación que llevé y cuando empecé de nuevo el año empecé a celebrarlo de esa manera porque eso era lo que yo sentía cuando entraba a la cancha, entonces yo creo que tanto en el fútbol como en la vida privada todos pasamos por esos momentos y hay que salir como los luchadores en la vida a lucharla todos los días. ¿Tienes algún ritual o superstición durante el día del partido? Brandon, no, a ver, no tengo cábalas y esas cosas. Obviamente que siempre trato de seguir una línea en base a lo que voy haciendo y no salirme de eso, pero no es que si me olvido de hacer algo o estoy pendiente no sé, en no pisar una línea, en tocarme las manos o cualquier sea la cosa,
no estoy pendiente de eso, simplemente trato de seguir las cosas que voy haciendo en cada partido y es eso lo que me enfoca un poco para estar más concentrado dentro de la cancha. ¿Cuál es tu primer recuerdo del fútbol? Tengo la verdad que mucho, pero bueno, obviamente que los primeros recuerdos, nosotros vivíamos al frente de la ruta y del otro lado de la ruta había una escuelita de fútbol donde con 4 años, 3, 4 años, ya empezábamos a golpear las primeras pelotas porque bueno, el pueblo es chico, entonces nuestros padres nos llevaban y nos dejaban ahí. Y nos encontrábamos con obviamente todos chicos de nuestra edad en su momento, de 4 años, y teníamos un profesor que bueno, nos tiraba una pelota y todos corríamos atrás de ella para agarrarla y hacer goles y bueno, eso era lo que un poco lo que recuerdo de mis primeras veces que pateé una pelota. JJ, acá tu pregunta fue mi favorita, aunque todas estuvieron muy buenas y le agradezco su tiempo. Pero bueno, las botas son tuyas porque fue la que más me costó responder, así que nada, espero que te gusten. Un abrazo grande y saludos a todos. Soy Paulo Dybala y esto fue Extra Time para Soccer.com.